Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo que hablar un poquito de lo que es la sublimación y casi todo lo que vas a necesitar si te quieres adentrar a todo este pues mundo, ¿no? Primeramente, ¿qué es la sublimación? Pues básicamente es como ponerle diseños a distintas cosas, como por ejemplo esta taza que vemos aquí. Si vemos en su interior es blanca, pero cuenta con un diseño aquí como de Santa Claus con sus renos, etcétera, ¿no? Aquí mismo tengo un ejemplo que hice, básicamente es una tela con este diseño de Chems vestido de rojo, ¿no? Aquí se alcanza medio a distinguir. Y básicamente es como ponerle diseño, como personalizar con algún diseño, ya sea una taza, una prenda, una tela, un termo, casi cualquier cosa que tú le puedas poner un diseño, ¿no? Un llavero, una correa aquí para que te pongas tu gafete, etcétera. Hay muchas cosas, incluso hasta las mismas gorras. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Pues hay diferentes técnicas de sublimación. Una sería la serigrafía, otra sería el vinil, otra sería el transfer, el DTF, etcétera. Hay muchas técnicas, pero al menos en este video me voy a centrar un poquito en lo que es el transfer, ¿no? ¿Qué es el transfer? Pues bueno, básicamente para hacer toda esta técnica vas a necesitar de algunas cuestiones o de algunos pues instrumentos y algunos materiales. De primera instancia lo que vas a necesitar es una impresora que sea para sublimar o de tipo inkjet. Primeramente hay impresoras para sublimar y hay impresoras comunes de casa que tú puedes ponerle tinta para sublimar y transformarla en una impresora o utilizarla como una impresora para sublimar. Pero aquí hay dos diferentes, ¿no? Unas son las impresoras dedicadas especialmente para sublimar y otras son las como para la casa, que las puedes transformar o las puedes utilizar para sublimar. Son dos cosas diferentes. Como segunda instancia vas a necesitar lo que es tinta para sublimar. La tinta que suelen utilizar las impresoras comúnmente no es la tinta que se debe de utilizar en este proceso. La tinta debe de ser especial y se llama tinta para sublimar. Puede parecerse a las normales, como aquí tengo algunas que son para impresora, pero son diferentes. Ahorita voy a adentrar un poquito más a todo esto. Pero bueno, aparte de la tinta vamos a necesitar de lo que es una cinta térmica. La cinta térmica es como una cinta, como un yurex, como una cinta adhesiva, pero esta va a soportar todo el calor que se va a adentrar a este tipo de procedimiento. Ahorita voy a explicar un poquito más a todo esto, pero de esto vas a necesitar papel para sublimar, papel teflón, una plancha para sublimar, ya sea pues, lo que quieras hacer. Si quieres sublimar tazas, si quieres sublimar playeras, telas, etcétera. Ahora te voy a explicar un poquito más cómo va todo esto también. Una computadora o un celular bueno, esto no es tan exigente, pero es de donde vamos a mandar a imprimir. Se aconseja que sea una computadora, pero también puedes utilizar tu celular para mandar a imprimir pues todo lo que vamos a ocupar, ¿no? Y aparte de todo esto vas a necesitar pues telas o ropa o lo que vayas a sublimar. Te digo, puede ser una taza, un termo, un llavero, una correa para un gafete, etcétera. Esto lo vas a necesitar. Y como alternativas como alternativas a la plancha o lo que vamos a utilizar, podrían entrar dos como electrodomésticos comunes en las casas, pero advertencia: si tú utilizas uno de estos electrodomésticos, ya no lo vas a poder volver a utilizar más que para sublimación. ¿A qué me refiero con todo esto? Primeramente, puedes utilizar como plancha o como método de plancha un horno de convección o una freidora de aire, pero aquí cabe la advertencia de que si tú utilizas un horno de convección o una freidora de aire para hacer este proceso de lo que es el transfer o la sublimación por transfer, eso quiere decir que ya no vas a poder utilizar ese horno o esa freidora para cocinar comida. ¿Por qué? Porque al menos a lo que investigué es que cuando tú metes algo a calentar ahí para que se haga el proceso de lo que es el transfer, pues básicamente la tinta libera gases por el mismo calor y esos gases se quedan incrustados ya sea en tu freidora de aire o en tu horno de convección. Esto mismo pues se vuelve tóxico y si tú quieres cocinar algo ahí o etcétera, pues ya no te va a servir porque ya va a ser tóxico lo que vayas a cocinar ahí. Así que pues pon mucha importancia a todo esto. Si metes algo de sublimar, ya no lo vas a poder utilizar para cocinar o preparar algún alimento. Bueno, pasando a todo esto, para la impresora se recomienda que sea una impresora tipo inkjet, o sea de inyección de tinta. Hay distintos funcionamientos para las impresoras, de que algunas funcionan con cartuchos, unas funcionan con toner, pero en este caso se recomienda una especial ya sea para sublimación o una que sea tipo inkjet. También pues hay diferentes marcas para todo esto, pero en cuanto a lo que yo investigué es que las más comunes para todo esto es una marca que se llama Epson. La marca Epson tiene una serie de modelos que se llaman modelos F, por ejemplo F120, F150, y esta serie F
son impresoras diseñadas especialmente para la sublimación. Existen otras series dentro de esta misma marca que nos permite adaptar la impresora a lo que es la sublimación. Por ejemplo, está la línea L. La línea L es como impresoras normales para tu casa, para imprimir documentos, fotografías, etcétera, pero a esta misma les puedes poner lo que es tinta para sublimar y ya la transformarías en una impresora para sublimar sin irte a tanto el costo, ¿no? Bueno, esto es en cuestión a lo que son las marcas Epson. También vas a necesitar de lo que son tintas de sublimación. Te digo, la tinta de sublimación es muy diferente a las tintas normales que se utilizan en las impresoras comunes. ¿En qué se diferencia una de la otra? Pues bueno, las tintas de sublimación tienen la característica de que cuando se calientan se evaporan y la tinta se transfiere de un lado a otro. Vamos a poner un ejemplo. En cuestión a lo que tengo de aquí, esta taza, las tintas que tiene aquí son tintas de sublimación. Ponen un papel aquí impreso con tinta de sublimación. Cuando se calienta, el papel de la tinta se transfiere a lo que es la taza y ahí básicamente ya sería la sublimación. Si lo hacemos con una tinta normal de impresora, esto no sucedería. La tinta normal de impresora no sirve para todo esto, así que vas a necesitar buscar ya sea alguna tinta de sublimación, básicamente, ¿no? También vas a necesitar ver que tu impresora soporte el tipo de papel que vas a utilizar y aparte de todo esto, tener un presupuesto para tu impresora. Ahora, pasando a lo que son las tintas de sublimación, hay de diferentes marcas, hay de diferentes tamaños, hay de diferentes presentaciones. Yo aquí tengo estas tres que son de la marca Colormate, no está patrocinando el video ni nada de eso, pero son tintas de sublimación. Así que si quieres hacer todo esto, pues son una buena marca, lo que investigué, el Colormate. Pero verifica siempre que sean tintas de sublimación. Ahora, en cuestión a lo que es la cinta térmica, ¿para qué vamos a utilizar la cinta térmica o para qué puede servir? ¿Cómo seleccionarla? Pues bueno, aquí tengo una cinta térmica, como lo ven es verde o entre verde y azul. Este tipo de cintas lo que va a funcionar es que cuando nosotros tengamos nuestro papel impreso con el diseño y la queramos pegar a algo, por ejemplo una taza, una playera, etcétera, pues la podemos sostener a la taza con este tipo de cinta y al momento de calentarse la cinta no se desprenda y el diseño quede movido o se desprenda la etiqueta, ya no se vea bien el diseño, etcétera. El seleccionar una cinta térmica de buena calidad te va a permitir que tus diseños se queden fijos y que pues no tengan ese tipo como de efecto fantasma, ¿no? De que tienes el diseño aquí y se está moviendo al otro lado. Vamos a pasar con lo que es el papel para sublimar. En cuanto a lo que es el papel para sublimar, también contamos con diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes tamaños, diferente gramaje, diferente tamaño de papel, diferente tiempo de secado. Aquí lo que debes de verificar es que el papel sea compatible con tu impresora o con la impresora que vayas a comprar o la impresora que tengas en mente para comprar, ¿no? Yo aquí tengo lo que es el papel para sublimar, también de lo que es la marca Colormate, aquí está. Y como lo ven es tamaño A4, la hoja es tamaño A4, es como si fuera el papel común que tenemos en casa, ¿no? Este tipo de papel lo que nos va a permitir es aquí mismo imprimir nuestro diseño con la tinta de sublimación. Hacemos un corte del diseño o si queremos tener toda la hoja, la misma hoja se va a pegar ya sea en la taza y al momento de calentarse ese diseño se va a transferir del papel a la taza o de alguna forma a la ropa, ¿no? Por ejemplo, imprimimos el diseño, lo ponemos en la ropa, planchamos y el diseño del papel se va a transferir a la ropa. Así es más o menos como funciona todo esto, pero tiene su ciencia, tiene sus límites, tiene sus ciertas partes para conocer todo esto. Y bueno, en el tipo de papel pues existen diferentes tipos de papel para el tipo de secado, ¿no? Por ejemplo, el papel este que tengo aquí es demasiado delgadito y es de secado ultra rápido. ¿A qué se refiere con secado ultra rápido? Cuando tú imprimes tu diseño debes de esperar cierto tiempo para que la tinta de sublimar la absorba el papel y por lo tanto pues ya se quede impregnada en el papel. Si tú no esperas ese tiempo puede que el papel quede como húmedo y al momento de tocarlo se corra la tinta o se mueva el diseño, etcétera. Así que debes de verificar que tu papel sea de secado rápido o si no es de secado rápido verifica el tiempo que se tarda en secar y espera ahí al momento de que lo imprimes, espera ahí que se seque 1 o 2 minutos, ya esté seco, ya lo puedes tomar, ya no se va a correr la tinta porque ya está seco y ahora sí ya puede ser el proceso de la sublimación. En cuanto a lo que es cómo seleccionar una plancha para sublimar, pues aquí también va a depender de lo que quieras tú hacer. Por ejemplo, hay algunas personas que se quieren dedicar a hacer gorras, bueno, a sublimar gorras, a sublimar playeras, a sublimar bolígrafos, a sublimar llaveros, etiquetas, etcétera, y todo esto conlleva un tipo de plancha en específico. Literal casi hay una plancha para todo. Hay una plancha para sublimar plumas, hay una plancha para sublimar gorras, o sea, son como tipo especiales. Una plancha para sublimar
lo que son tazas o vasos, llaveros, algunas que son con presión mecánica, etcétera. Lo que se recomienda en la plancha, tú puedes incluso utilizar la plancha que tienes en tu casa. Planchas como esta tú las puedes utilizar, pero yo te recomendaría más comprar una especialmente para todo esto. Son tipo como cuadradas y que sea de presión mecánica. ¿A qué me refiero con presión mecánica? Que tú puedas regular la presión, ya sea presionando una como palanquita, para que de esta forma tengas un mejor control en cuanto a lo que es la presión, pues de lo que le vas a hacer a cualquier cosa, ¿no? Pero te digo, ya dependerá tú de lo que quieras hacer. Si quieres hacer tazas, si quieres hacer llaveros, si quieres hacer ropa, pero la más común son estas tipo de planchas cuadradas o una tipo de plancha que es como circular, en donde se mete la taza y ahí se pasa pues el transfer, ¿no? También vamos a ocupar lo que es un papel teflón, pero no es como obligatorio, aunque sí es recomendable. El papel teflón pues simplemente es un papel el cual pues está como encerado o que aguanta el calor. Básicamente se va a poner entre la plancha y el objeto. ¿Para qué? Para que si la plancha está sucia o algo, al momento de hacer la transferencia con el papel, pues la prenda no se vaya a ensuciar o no se vaya a quedar manchado, etcétera. Este es como opcional, pero también se recomendaría. Y bueno, para ir terminando en este video vamos a ocupar lo que son los productos para sublimar. Aquí te recomendaría primero dónde encontrar lo que son los productos para sublimar. Tazas para sublimar, playeras para sublimar, ya que casi cualquier cosa se puede sublimar, pero no todos los objetos son compatibles. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú compras una taza por comprar y no sabes si es para sublimar o no, al momento de hacer el proceso de ponerle la impresión y hacer todo este proceso de calor, pues no se va a transferir absolutamente nada porque la taza no está hecha para sublimar. O en cuestión a la ropa o a playeras, ya que algunas telas sí se le permite hacer este proceso de sublimación y algunas otras telas no. Menos a lo que he investigado, por si quieres sublimar algún tipo de telas, asegúrate de que sea 100% poliéster o en su mayor porcentaje poliéster. Y bueno, pues pasando un poquito, ya terminando este video, ¿cuál es el proceso para hacer este tipo de sublimación que te estoy contando? Pues básicamente sería primero tener un diseño o diseñar tu diseño o tu impresión, lo que vas a imprimir. Después de todo esto, mandarlo a imprimir, pero ya sea en un papel de sublimación como este que tenemos aquí, que no es igual al papel normal que tenemos por casa, es un papel especial. Y bueno, ya teniendo la impresión en este tipo de papel, lo que tenemos que esperar es a que se seque la tinta que tenemos en el papel. Esto puede tardar dependiendo del tipo de papel que tú tengas. Básicamente sería recortar el diseño o acortarlo a lo que tú lo quieras, lo pegas en donde lo vayas a querer sublimar, ya sea en una tela, en una prenda, en una taza, lo mandas a su plancha de calor. Te digo, y aquí ya dependerá si es para ropa o para productos. Esperas a que se enfríe y ya casi estará totalmente listo. Cabe mencionar que para ciertos productos debe de tener una temperatura y un tiempo de calentado pues totalmente diferente. Por ejemplo, para las tazas, bueno, aquí si me acuerdo te voy a poner una imagen. Por ejemplo, aquí en lo que viene la información de mis hojas, viene que para tazas o platos es una temperatura de 180 grados a 190 grados durante 120 o 180 segundos aproximadamente. Para vasos de aluminio son 180 o 190 grados durante 60 o 90 segundos aproximadamente. Para papel bond o rompecabezas o más serían 190 grados durante 20 o 30 segundos. Este tipo de información la puedes encontrar en internet y bueno, pues básicamente creo que aquí ya iría terminando todo este video. ¿Dónde conseguir todos estos productos? De que las tintas, el papel, la cinta, etcétera, todo esto mismo lo puedes encontrar ya sea en Amazon, en Mercado Libre, en tiendas en internet, o inclusive si tú tienes una tienda cerca de tu casa donde vendan pues cosas como para sublimar o así, directamente tú puedes ir a preguntar, aunque probablemente podrías encontrar mejores ofertas ya sea en internet, ¿no? Y bueno, aquí una nota o un tip bonus: si tú quieres este tipo de proceso de lo que es el transfer, ten en cuenta que solo se puede hacer en prendas o en telas totalmente claras o en su mayormente color claras, ¿no? Por ejemplo, en esta playera que yo tengo aquí no se podría hacer, o sí se podría hacer, pero no se vería bastante bien, ya que pues básicamente no tiene un fondo blanco este tipo de papel. Lo que se va a transferir solamente es la tinta, y el color blanco que se ve en la impresión pues no se va a ver. Si tú quieres sublimar algunas prendas ya sean oscuras o negras, lo que vas a necesitar es un papel transfer, pero especial para prendas negras. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.